buenos días, amigos y amigas de la mañana con Dari. Como cada mañana, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio que nosotros como cada día preparamos con muchísimo amor, muchísimo contenido para ustedes, muchísimas informaciones sobre el acontecer noticioso tanto nacional como internacional. Eduardo Andújar estará con ustedes, se integran más adelante mis demás compañeros de panel. Siempre agradeciéndoles a cada uno de ustedes por permitirnos, los que están todavía en casita, llegar a sus hogares y por supuesto a los que ya salen a trabajar a esta caótica ciudad, pues permitirnos acompañarlos a sus lugares de trabajo, sintonizando como siempre Super Q 100.9 y por supuesto también nosotros muy felices y muy agradecidos de que ustedes se hagan su propia opinión sobre los hechos, ¿verdad?, más relevantes del acontecer noticioso a raíz de lo que nosotros podamos esbozar aquí. Siempre recordándoles que nosotros tenemos subjetividades, que nuestros comentarios, si bien es cierto, son veraces y están sustentados en la veracidad, siempre habrá un matiz de subjetividad porque cada uno tiene una forma de pensar diferente, pero aquí la opinión que cuenta es la suya, lo que usted piensa, lo que usted entiende sobre lo que nosotros pues le ponemos sobre la mesa. Y de inmediato pasamos a dar un briefing, digamos, de algunas de las noticias que marcaron la agenda de contenido en el día de ayer y que de alguna forma arroparon la opinión pública y como se ha visto desde hace algunas semanas, y eso es interesante que lo podamos rescatar, hay digamos, una efusividad, ¿no? En todos los diferentes partidos del sistema de partidos que integra la República Dominicana y los líderes de esas organizaciones políticas pues han estado, ¿no?, dando entrevistas o retirándose hacia el interior a hacer actividades de acercamiento con sus militantes, con las bases de sus organizaciones políticas, y el día de ayer fue el caso del expresidente Danilo Medina. El día de ayer él estuvo en un programa hermano, y allí se refirió a muchos temas al ser interpelado por los panelistas. Inmediatamente las reacciones no se dieron a esperar e inmediatamente el exministro de Educación, Carlos Amarante Baret, pues respondió. Algunas de las, vamos a decir, frases claves o aspectos claves de la entrevista del día de ayer tuvieron que ver en algún momento con el tema de la persecución política y la judicialización de la política. El presidente Medina establecía que sus hermanos fueron víctimas de una persecución política en contra de él. Establecía también que sus hermanos simplemente tuvieron el pecado de ser hermanos del presidente de la República o del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Y textualmente él establecía lo siguiente: mi familia es víctima por ser hermanos de Danilo Medina, sentenció. Igualmente establecía en esta entrevista que había que desacreditarme a mí y a mi familia, quien se montó en una campaña de difamación y de infamia. Nosotros dejamos la vara muy alta en todos los sentidos. Para anular al PLD había que destruirnos. Estas son algunas de las frases, ¿no?, con las que establecía el expresidente Medina que su familia y él habían sido víctimas de una persecución política. Igualmente dijo en relación al PLD, ustedes lo han escuchado, remarcar el tema de que había que anular al Partido de la Liberación Dominicana porque había dejado la vara muy alta, y en caso de la corrupción y la responsabilidad de sus hermanos en algunos aspectos, en ese sentido que se habían mencionado, él establecía que lo de su hermano eran temas relativos a aspectos administrativos y que a su hermano lo llevaron a un caso penal, pero que no era porque era un caso penal. También estableció
que se montaron en esa campaña de difamación e injuria contra él y su familia. Buenos días, señor Dari Terrero. Buenos días, Eduarda. Buenos días al país. Mira, ciertamente la entrevista del expresidente Danilo Medina, yo creo que aunque necesaria, porque era necesario que el presidente Danilo Medina hablara, el presidente Danilo Medina, para mí, cometió varios errores en términos de su puesta en escena. El tema de la falta de humildad en torno a decir que él pudiera repetir su gobierno, es decir, en que no se arrepiente de nada de lo que haya ocurrido en su gobierno, en que no hay nada que mejorar, producto de que todo cuanto se llevó a cabo en sus gobiernos fue su visión, es decir, que él cumplió con los objetivos que se planteó. Yo creo que ahí el presidente cometió un error, porque toda obra es perfectible en el tiempo, y si usted tiene la oportunidad, porque el pueblo dominicano le dio ese privilegio de ser diferente entre sus pares, es decir, usted fue un elegido dentro de todos los dominicanos para dirigir el país, y el hecho de que usted diga que lo repetiría y que no se arrepiente de nada, yo creo que eso muestra una falta de humildad en torno a esa puesta en escena del presidente. Yo creo que hubiese sido mejor. El presidente, por ejemplo, me hubiese gustado evaluar mejor la visita sorpresa, en torno a que hay muchos proyectos de la visita sorpresa que no eran viables, y a pesar de no ser viables, porque no había una planificación, simplemente las personas piden que quieren esto, es decir, el que le ofrecen, recibe. Y muchos de los proyectos que se llevaron a cabo a través de la visita sorpresa, hoy no existen. Hoy no existen, y no porque se hayan descontinuado, sino porque no tuvieron la solidez, ni fueron evaluados conforme al entorno, conforme al ecosistema, conforme a la realidad del terreno, o conforme a la realidad de ese ecosistema, en función de todos los proyectos de creación de guinea, de cría de guinea, de cultivos de rubros que nunca antes se habían llevado en República Dominicana. Y eso es un elemento. Otro elemento que puso en jaque el tema de la veracidad de sus palabras es cuando él dijo que no dije eso. Yo nunca dije eso. Cuando le hablaron del rumor público, de que él dijo que él actuaría en base por rumor público, y él dijo, yo nunca dije eso. Y minutos después salen los videos donde él sí dijo que actuaría por el rumor público. Y esto debe ser un espejo para los dirigentes políticos, para los funcionarios, que durante el ejercicio de gobierno se olvidan de que todas las cámaras están encendidas. Se olvidan de que los flashes están en dirección hacia ellos. Y que todo cuanto diga un presidente, todo cuanto diga un funcionario público es de interés, y alguien lo está grabando. Entonces cuide sus palabras para que mañana no se desdiga. Creo que es un escenario muy importante para que los políticos dominicanos luego no digan maldito Internet. Porque eso puso en duda que todo cuanto había dicho el expresidente Danilo Medina, sea cierto, producto de que él negó algo que sí había ocurrido. Otro elemento es el caso de lo ocurrido con las candidaturas presidenciales y lo que ocurrió con Gonzalo Castillo. Es decir, para nadie es un secreto que Danilo Medina no jugó el rol de árbitro
frente a la elección del candidato presidencial del PLD y que prácticamente impuso a Gonzalo Castillo. Y es cierto que le ganó a Leonel Fernández, pero ¿cómo le ganó a Leonel Fernández? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Cómo una persona que no es un político profesional, que pudo haber sido una buena persona, pudo haber sido un buen gerente, pero no tiene una historia política en República Dominicana y menos en el PLD, puede ganar una candidatura a un expresidente de la República con la tradición, la trayectoria de Leonel Fernández? ¿De qué manera se puede lograr eso? Mira, Dari, yo no quiero atizar heridas porque de nada vale en estos procesos. Y cuando uno tiene un objetivo muy claro y como dirigente político y como ente social, también hay una responsabilidad y un compromiso que va más allá de lo que uno como en su individualidad quisiera, ¿no? Pero no es verdad que aquí no hubo un fraude y quedó demostrado poquitos meses después, en febrero. Las primarias fueron en octubre y en el mes de febrero, que fueron las elecciones municipales, todo quedó claro. Tuvieron que sustituirse los equipos. De ese proceso del año 2019, yo fui testigo presencial. Y algo de lo que en ese momento nosotros hablábamos, pero que nadie nos hacía caso. Y yo tengo los videos con horas. En San Juan de la Maguana, a las 2:30 de la mañana se estaba votando en los centros electorales, cuando se suponía que a las 6 de la tarde ya nadie podía votar. En el Club Los Cachorros, que hubo una situación, pues por cierto, están los videos, mandaron más de 80 militares a ese club, ahí estaba yo. Fue algo surrealista, porque ahí, como hubo una situación y habían observadores ahí, lo que se hizo fue que se contó manual. Cuando se imprimieron las boletas de las máquinas, lo que se había contado manualmente no correspondía con lo que las máquinas habían impreso. Inclusive, hay un informe específicamente del Club Los Cachorros firmado por mí que se presentó ante la Junta Central Electoral. Hay un informe de observadores y veedores electorales acreditados por la Junta Central Electoral que nosotros teníamos diseminados por todas partes del país. En Barahona se estaba votando a las 9 de la noche. En Azua se estaba votando a las 10 de la noche. Están los videos también de gente votando a esa hora. Eso no es cierto, que no hubo un fraude, que fue coordinado de diferentes formas. Por eso, cuando Manuel Crespo, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando Manuel Crespo se apersona a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que le dicen, a pesar de que usted se retiró, usted cogió muchos votos. Y Manuel Crespo respondió, yo no cogí ninguno voto porque yo me retiré. Esos votos me los pusieron, esos votos son de Leonel. Eso dijo Manuel Crespo. Entonces, se dieron muchas cosas en ese proceso del año 2019, que si bien es cierto, nadie impugnó porque había mucha gente que era de la corriente del presidente Leonel Fernández, y lo voy a decir públicamente, que se apersonó a la Fundación Global Democracia y Desarrollo y le decía, había ganado sus candidaturas. Le decía al presidente, nosotros no vamos con usted. Y el presidente le decía, no, quédese, porque usted acaba de ganar una candidatura, una precandidatura. Quédese y compita y corra. Entonces, no tratemos de distorsionar los procesos históricos, porque los procesos históricos son históricos. Y los procesos históricos en algún momento se van a destapar con lujo de detalles qué cosas pasó y qué cosas no pasaron. O no nos acordamos qué dijo el magistrado Saladín.
ante los cuestionamientos, renunció. Entonces, no es momento de abrir heridas, de atizar heridas, todo lo contrario. Yo creo que no hay rencores, hay aspectos políticos que se dejan en el plano político, no se llevan al terreno de lo personal, pero lo más importante es no distorsionar la historia, porque al final, el que trabaja de cara a la verdad, de cara al tiempo, al final todo queda claro, porque no hay arma más potente que la verdad en manos de los buenos, porque el tiempo deja desnudas las infamias. Y tan rápido como, ¿qué? 4 meses después, quedó al descubierto. Quedó al descubierto. Las primarias fueron en octubre y las elecciones que se suspendieron en la República Dominicana, primera vez que se suspendía un proceso electoral, fue en febrero. Entonces, es mejor hacer un acto de humildad y hacer reconocimientos de que hubo errores que se cometieron y que en ese sentido lo que hay es que tratar de ser mejores seres humanos y no cometer esos mismos errores. Y tampoco atizar cosas, porque también ayer el presidente Medina decía, yo le mandé a decir con Margarita, pero usted habló con él personalmente. No, yo le mandé a decir con Margarita. Entonces hay un tema de, óyeme, tampoco se dijo la respuesta para atrás. Yo sé la respuesta, pero me la reservo. No se dijo cuál fue la respuesta, ¿verdad que no? Se quiso dar a entender que hubo un tema de egos del presidente Fernández. No fue un tema de egos. Yo sé la respuesta, pero me la reservo porque a mí me enseñaron que cuando los grandes, los elefantes, ¿verdad?, pelean, las hormigas simplemente se quedan en un ladito porque las aplastan. Así es. Entonces, la historia hay que contarla siempre diciendo las dos partes, lo que usted mandó a decir y la respuesta de lo que usted le mandaron a dar. Es correcto. ¿Okay? El emisario del mensaje llevó un mensaje que no fue totalmente negativo. Solamente decir eso. Yo creo que faltaron detalles, obviamente que él no va a responder lo que no le pregunten, pero el presidente Danilo Medina en algún momento tendrá que explicarle a sus compañeros cómo se llevó a cabo y por instrucciones de quién aquel allanamiento en el que fueron desconsiderados Temístocles Montaz, Radamés Segura y otros dirigentes del PLD y miembros del comité político en aquella operación del caso Odebrecht. ¿Cuáles elementos mediaron para que el presidente Danilo Medina permitiera tal desconsideración? Digo tal desconsideración en función de que al final todos fueron descargados. Todos fueron descargados. Y además con la espectacularidad que se llevó a cabo ese proceso. Con grabaciones, transmisiones en vivo y una serie de elementos que uno dice, coño, ¿qué pasó aquí? Y conociendo la naturaleza del PLD a la hora de dirigir sus gobiernos, independientemente de la independencia que pudo haber tenido como esencia institucional la Procuraduría General de la República, no creo yo que una iniciativa de esa naturaleza se iba a llevar a cabo sin que el presidente Danilo Medina lo supiera, estuviera al tanto y que diera la aquiescencia y autorización para que eso se llevara a cabo. Otra cosa, y es importante decirlo, porque el presidente Danilo Medina se refirió indirectamente a mi organización política. Dijo que hubo una compra de una franquicia, ¿no? El ex secretario general de esa organización, el buen amigo y compañero Francisco Luciano. Francisco Luciano, que vamos a invitar a Francisco Luciano. Le respondió. Y mire, presidente Medina, eso se escuchó bien feo porque Fuerza del Pueblo ha tenido muchas limitaciones, primero, y muchas trabas legales, trabas también en materia económica, en
en optar inclusive por su reconocimiento, y los que hicieron en su momento, los compañeros que en algún momento estuvieron en el PTD, fue un acto de desprendimiento. Un acto de desprendimiento que nos ha permitido de a poco ir construyendo una organización fuerte, cohesionada hacia adentro, con una visión, con una orientación que ha implicado el sacrificio de muchos hombres y mujeres en la República Dominicana, que ha implicado el sacrificio económico, el sacrificio de horas de sueño, de horas de trabajo, que ha implicado un sinnúmero de desprendimientos, por decirlo de alguna manera, en tantos términos, hasta espirituales, para que usted se refiera de esa forma al proceso que nosotros hemos venido desarrollando, lo cual es irrespetuoso. Primero porque Fuerza del Pueblo fue un partido que todo el mundo sabía que en el año 2020, cuando se dio el proceso electoral, tenía que pedirle a sus militantes aportes, porque no había dinero. Nosotros no teníamos dinero. Hubo situaciones internas en el antiguo PTD, Partido del Trabajo, del Trabajo de los Dominicanos, precisamente porque habían personas que se resistían, solo que la mayoría estaba de acuerdo, ¿no?, con esa fusión o con el nacimiento de una nueva formación política. Pero nosotros tuvimos muchas situaciones, muchas trabas. Entonces, no es así como lo han querido pintar, que había dinero para comprar una franquicia. Si hubiésemos comprado una franquicia, oye, si hubiésemos comprado una franquicia, porque quiere hacer como una comparación con otro partido del sistema que nació de ahí. Pero no fue así. Es que no se puede comparar. No fue así. No se puede comparar. No fue así. A Leonel Fernández con cualquier institución, con cualquier entidad. Es decir, para cualquier partido político del sistema de República Dominicana, debe ser un privilegio contar con Leonel Fernández. No creo que ningún partido del sistema de este país se resistiría a poner un elemento económico por delante para endosar o para que sea parte o para abrirle la puerta o para crear, póngalo como usted quiera, para que Leonel Fernández sea miembro, presidente, candidato de ese partido. No creo que exista una institución política en República Dominicana que se resista a que sea Leonel Fernández y que incluso que pongan un elemento económico por delante. Para mí, para dar y terreno, que he sido militante político, por muchos años y que conozco cómo se manejan las estructuras políticas en República Dominicana, y no todos los partidos políticos de República Dominicana son empresas, no todos. Hay partidos que, aunque son pequeños, tienen vocación política, porque sus líderes, sus creadores, sus fundadores tienen vocación política. Y conocer a quien creó ese partido, el ex senador de Barahona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un luchador de este país. El quien creó ese partido y quienes eran parte de la fundación de ese partido, incluyendo a Francisco Luciano, que todo el mundo conoce a Francisco Luciano en este país. Y no creo que sean gente que se sienten con Leonel Fernández a abordar un tema económico frente a la posibilidad de que Leonel sea líder de ese partido. Es decir, y pensarlo en República Dominicana que un partido pondría esa traba, yo creo que es una locura, una desfachatez y una ausencia de conocimiento del escenario político dominicano. No, y que además constituye una falta de respeto también, porque, a ver, ¿de dónde teníamos dinero si veníamos de también salir de un proceso electoral? O sea, veníamos de salir de un proceso electoral en el PLD, donde también, y hay que hablar claro, donde también los empresarios se replegaron.
Hay que hablar claro para que la gente entienda. Los empresarios en ese proceso electoral se replegaron, no apoyaron, no apoyaron. Por las razones que fuera, pero no lo hicieron, no apoyaron, no apoyaron. A fuerza del pueblo, el 2020, a fuerza del pueblo, nadie lo apoyó en el proceso del 2020. Para que usted tenga una idea. Fuimos perseguidos. Los militantes de Fuerza del Pueblo, todos fuimos perseguidos. Y algo antes de que se me olvide decirlo, con relación al partido, al PTD, ¿no se acuerdan también que hubo una situación en la que algunos que se oponían demandó e impugnó la asamblea? Sí. Además, más de 20 partidos del sistema, de los partidos minoritarios, querían que el presidente Fernández fuera en su boleta como candidato presidencial. No, es que ningún partido se va a resistir a eso. Sin embargo, el único partido que se sentó con el presidente Fernández y con los miembros de los 27, que en ese momento eran 27, los 27 miembros de la comisión política de ese entonces, que eran los operativos del presidente Fernández en el momento de confrontación interna en el PLD, se sentaron con los miembros de la comisión política del PTD, y el PTD le dijo, no solamente venga y aspire, vamos a crear un partido, vamos a formar un partido, porque nosotros creemos en el liderazgo que usted encarna, porque hay que ser honestos y hay que decir las cosas como son. Así es. Nada, el presidente dijo que ante la pregunta de que por qué no había hablado, habló de que debido al ruido no iba a ser escuchado, pero otro elemento es que al usted decir que sus familiares están siendo perseguidos por su culpa y usted guardar silencio, yo creo que es un acto de crueldad por parte suya, de que usted está observando que sus hermanos, sus hermanas están siendo perseguidos, dañados, por lo que usted dice que fue por usted, y usted guarda silencio, no defiende la moral de los PLDistas, no defiende la moral de su gobierno. Entonces, ¿qué usted le puede dejar a otros que nada tuvieron que ver y que probablemente en algún momento valoraron como positivo su gobierno? ¿Quién va a seguir al líder? Es decir, ¿quién va a seguir al líder? Todos siguieron al líder y guardaron silencio. Nadie defendió la obra de gobierno de Danilo Medina, que tiene sus luces y sus sombras como todo, pero nadie lo defendió. Y se convirtió en que se generara una percepción de que eran unos ladrones. La percepción hoy es que son unos ladrones, porque nadie defendió la obra de gobierno del PLD, y lo que se limitaron a decir fue que todos los que estaban encartados en temas de corrupción no eran miembros del PLD, o que no son de la esencia del PLD, que eran allegados. El caso de Jean Alain, el caso de Cáceres, es decir, una lista de personas sometidas, y el argumento era, no, si ustedes se dan cuenta, esa gente no son del PLD. El caso de Peralta. Es decir, entonces todo eso desvirtúa lo dicho por el presidente Danilo Medina, que reitero, era necesario que el presidente hablara. Era necesario escuchar a Danilo Medina. Era necesario que Danilo Medina le dijera a este pueblo en la cara todo lo que él piensa en torno a todo lo que ocurrió posterior a su salida. Incluso la llamada de Mike Pompeo, que tantas especulaciones había generado, y que él la definió como una llamada simple, que simplemente Pompeo le dijo, lo que usted vaya a hacer, hágalo apegado a la ley. Que Pompeo en ningún momento fue enérgico en decirle que no se postulara, y que él en ningún momento tenía
la intención de reformar la Constitución. ¿Usted sabe por qué? Porque él no tenía mayoría. Esto significa que si él hubiese tenido la mayoría, modifica la Constitución. Entonces Leonel tenía razón. Punto, porque es que los hechos están ahí. Miren, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se descubrieron los aparatos en el tejado del Congreso Nacional. ¿Cómo llegaron esos aparatos ahí al Congreso Nacional espiando que subieron los senadores y diputados del presidente Leonel Fernández y tuvieron un enfrentamiento? Cuando cercaron y cerraron el Congreso Nacional. No nos acordamos de la lucha que nosotros tuvimos que asumir en defensa de la Constitución. Que dicho sea de paso, siempre nosotros hemos sido coherentes porque nosotros lo que hemos establecido es que la Constitución no es un pedazo de papel que se tiene que reformar a conveniencia del presidente de turno y que la Constitución tiene mecanismos. La Constitución tiene mecanismos. Referendo y el plebiscito. Y se han violentado. Y la Constitución no se le puede introducir un transitorio diciendo que por excepcionalidad esa Constitución se va a modificar de una forma cuando hay mecanismos. Eso es inconstitucional. Eso es lo que nosotros hemos defendido. Nosotros lo único que hemos defendido es la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Y nosotros creemos en eso. Y lo vamos a hacer y es nuestra posición. Y si tenemos que dar la vida en eso, lo vamos a hacer porque nosotros creemos en eso. No es que nosotros nos inventamos el agua tibia, no. Porque hay muchas personas que creen también en eso. Simplemente que nosotros lo hemos asumido como un principio. Porque lo vivimos. Entonces, yo vuelvo y repito, no quiero atizar heridas ni abrir heridas, pero yo creo que sí tuvo algo positivo, y eso hay que decirlo, de que la política, la confrontación es dura, porque es verdad, la confrontación política es dura, muy dura es la confrontación política, que no hay nada en el plano personal. Así es. Y que si se ve con el presidente Fernández, pues hablan normal, porque no hay nada en el plano personal, sino algo propio de la confrontación política. Eso fue muy positivo decirlo, porque manda un mensaje de madurez. Pero vuelvo y repito, aunque no es el momento de atizar heridas, yo creo que también hay que hacer un ejercicio de honestidad. Más allá de lo que yo quiero decir para generar algo, hay que decir las dos caras de la moneda, porque la verdad no está completa. Así es. Vamos a hacer una pausa. Más adelante vamos a conversar con Francisco Luciano, quien también respondió al discurso, a la entrevista de Danilo Medina. Y más adelante también conversaremos con el padre de la joven fallecida en el accidente de tránsito. Wow, qué tema. Vamos a la pausa, hablemos en breve.